Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, bendiciones a todos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué. ¿Sí? Libro de Josué. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4, vamos a leer. Capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 9, luego leemos algunos versículos más adelante. Pero dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Vamos a leer unos versos más, así ya lo completamos la lectura, en el verso 19 de este mismo capítulo hasta el 24. 19 dice así: Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una breve oración. Yo le voy a pedir al hermano aquí, Harold, por favor, que nos dirijan una breve oración. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Bueno, acá tenemos un evento que sucedió en la vida del pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo lo que sucedió a Israel es una figura de lo que nos va
sucediendo a nosotros como pueblo de Dios. Recuerde que en aquel tiempo, en esa dispensación, en la dispensación de la ley, entonces lo que sucedía en el pueblo de Israel era lo que Dios había establecido que les sucediera. ¿Para qué? Para que ellos pudieran reconocer de que Dios es todopoderoso. Dios es un Dios de planes. Dios ha establecido un camino para que su pueblo siga. En aquella época el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Hoy en día, a través de Jesucristo, nosotros nos transformamos, los que creemos, en el pueblo de Dios. Con esto no quiero decir que Israel deje de haber tenido de tener una injerencia dentro de los planes de Dios. No, Israel tiene un plan siempre de parte de Dios. Pero la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día es el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. Por eso nosotros, al estudiar la vida del pueblo de Israel, también podemos contemplar lo que nos va a ir sucediendo o nos está sucediendo a nosotros, o lo que se espera que sucede con los hijos de Dios en el futuro. Por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a identificarnos con ella, indistintamente si leemos el Antiguo Testamento o el Nuevo. Lo importante es mirar toda la palabra con los ojos de la fe y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que Dios nos quiere comunicar a través de toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Porque la Biblia es una bendita y maravillosa unidad. Amén. Amén. Entonces, habiendo explicado esto, mirando nosotros este tema, nos encontramos que cuando deja Israel el desierto y Josué se hace cargo de la nación de Israel, porque obviamente todos sabemos que Moisés ya no estaba dirigiendo la nación de Israel, ya Moisés había muerto, había quedado en el desierto, había visto aquella tierra cuando había observado lo que Dios le había prometido. Pero todos conocemos que Moisés y toda la generación incrédula ya había quedado en el desierto. Así que los que cruzaron el Jordán fueron aquellos hombres que de fe, en primer lugar Josué y Caleb, y todos los hijos de aquellos que no habían tenido el grado de fe suficiente para creer al mensaje de Josué y Caleb. Por eso Josué ahora se transforma en el líder que dejó Moisés para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. El río Jordán, un río caudaloso en ciertas épocas del año, también nos muestra del proceso que la nación, que el pueblo de Dios ha de pasar. El río Jordán es un límite que está puesto entre el desierto y la tierra prometida, entre un lugar de carestía, un lugar de necesidades, pero hacia una tierra de abundancia y de bendición. Esa era la tierra prometida al pueblo de Israel, una tierra en la que fluía leche y miel, una tierra donde los frutos eran abundantes, las cosechas enormes, pero también era una tierra peligrosa, porque allí esa tierra era habitada por gigantes. Así que la nación de Israel tenía que usar de todas las herramientas y armas que Dios les había provisto, y no me estoy refiriendo sencillamente a armas de carácter natural, sino las armas espirituales, porque la verdadera lucha, la verdadera batalla se libra con armas espirituales. Bueno, entonces podíamos mencionar muchos ejemplos cómo la nación de Israel utilizó armas espirituales, pero aquí sencillamente vamos a quedarnos con el hecho en sí de este paso en seco del río Jordán. Este paso en seco del río Jordán nos muestra también en una escala menor lo que había sucedido cuando la nación de Israel abandonó Egipto, cuando después de haber estado más de 400 años en la esclavitud, entonces Moisés, comandando aquel pueblo esclavo en ese entonces, fue liberado por Dios, y allí ellos entraron en el desierto.
Transcurrieron 40 años en el desierto y luego entonces sucede este evento que acabamos de leer. Ahora tienen que transponer no un mar, el Mar Rojo en seco, sino un río. El simbolismo que encontramos en ese Mar Rojo que transpuso la nación de Israel de la mano de Dios, encontramos que eso nos muestra el límite entre la esclavitud en la tierra de Egipto y la vida en el desierto, pero ya comandada y guiada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se manifestaba en aquella nube de día y en aquella columna de fuego de noche y guiaba a la nación de Israel en el desierto. Tuvo que aprender Israel de manera muy dura muchas cosas que sucedieron a consecuencia de su desobediencia ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios no puede realmente utilizar a rebeldes para hacer sus obras. Y me estoy equivocando cuando digo que Dios no está haciendo sus obras. Dios ya hizo sus obras, pero es la nación o el pueblo de Dios el que tiene que manifestar obras que ya han sido hechas en el plano espiritual. Así que Dios está encargado de usar a su iglesia en estos días para que sus obras ya hechas sean manifestadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde que la palabra de Dios nos dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, el verso 10. Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Quiere decir que esto responde al plan de Dios. Dios, conociendo de antemano todas las cosas, ya preparó las buenas obras que nosotros estamos encargados de realizar. Ahí es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Dios ya cumplió la suya, ya Dios hizo todas las buenas obras que son necesarias manifestar aquí en la tierra. Así que hoy en día nos toca a nosotros conocer cuáles son esas obras que Dios preparó para que cada uno de nosotros hiciéramos y de esa manera vengan a manifestarse. Para eso hay que orar, para eso hay que buscar el rostro del Señor, para eso hay que conocer la voluntad de Dios, para conocer específicamente qué cosas tenemos que hacer de parte de Dios, para no cometer errores y desviarnos del camino, para evitar lo que le sucedía a la nación de Israel en el desierto, que cuando ellos hacían las cosas a su gusto, a su antojo, a su manera, entonces eran disciplinados, corregidos por la mano de Dios. Pero cuando nosotros somos dóciles y humildes y nos sometemos al Señor, entonces ahí va a haber una disposición mayor de parte del Espíritu Santo de revelarnos cuál es el plan divino. Y para que no nos equivoquemos y no nos toque sufrir en esta vida, porque Dios no nos llamó a sufrir a causa de los errores. Dios nos llamó a sufrir en el último de los casos a causa del Señor Jesucristo. Ese es el único sufrimiento que nosotros debemos de evitar. Nosotros, si nos toca sufrir por causa de Cristo, recibamos el sufrimiento de buena gana, porque Dios ha preparado también que muchos de sus hijos tengan que sufrir a causa del Evangelio. No sé cuánto estamos dispuestos a aceptar esto, pero yo sé que eso es así en el sentido de que todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento nos han mostrado que les ha tocado sufrir y lo han hecho de buena gana. Tenemos al apóstol Pablo como un ejemplo, que fue encarcelado, azotado, dado por muerto. Sin embargo, él siguió con gozo y alegría sirviendo al Señor. Porque cuando sufrimos por la causa de Cristo, eso va a causar gozo y alegría a nuestro corazón. Amén. Ahora, el sufrimiento que no debemos de aceptar es el sufrimiento que quiere imponer el diablo. Ese es el sufrimiento que tenemos que rechazar. Ese dolor que el enemigo quiere aplicar sobre nuestras vidas, esa opresión no la podemos aceptar. La tenemos que resistir y por eso la palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No debemos aceptar ese sufrimiento a consecuencia
del accionar de nuestro enemigo, que puede venir como una enfermedad, una aflicción, un problema, una dificultad, pero ese tipo de sufrimiento tenemos que nosotros discernir de quién viene, y cuando nos damos cuenta que viene del enemigo, resistirlo, rechazarlo y echar al diablo fuera en el nombre de Jesucristo. La nación de Israel conocía la forma práctica. Hoy nosotros conocemos las dos, por la misericordia de Dios. Lo práctico y también lo teórico. ¿Por qué? Porque hoy podemos discernir, darnos cuenta de qué manera actúan las fuerzas espirituales. ¿Cuál es el plan de Dios? Por eso cuando miramos, como dije al comienzo, la vida de Israel, vamos a encontrarnos mirando muchas secuencias de nuestra propia vida. Así que ahora ellos abandonaban esa tierra desértica, el desierto, para entrar en la tierra prometida. Pero había que cruzar el río Jordán. Ahora hemos leído nosotros que Dios le había hablado a Josué qué es lo que tenían que hacer al cruzar ese río Jordán. Les había dicho que cuando ellos cruzasen, recogieran 12 piedras que sacaban del lecho del río. ¿Por qué? Porque el río se había secado. Recuerden que para entrar, para que el río se seque, lo que tuvo que pasar fue que los sacerdotes designados para transportar el arca tenían que entrar en el río. Y no bien ellos pusieron sus pies en el río, las aguas del río se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque ahí estaban los sacerdotes de Israel, estaban transponiendo el río, no por ellos mismos, sino porque estaban llevando el arca, que es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el arca del testimonio era precisamente eso, el testimonio de que Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con Israel, y así está Dios con cada uno de nosotros. Así que se detuvo el flujo de agua en el río Jordán. El río lo pasaron en seco la nación de Israel. Pero a la mitad del río los sacerdotes que transportaban el arca se detuvieron y se pararon en unas piedras firmes. Bueno, Josué les dijo a los israelitas que un hombre de cada tribu entonces vaya y recoge piedras y la lleve 12 piedras a la orilla del río Jordán. 12 piedras. Y cuando se acabaron de pasar el pueblo y recogieron esas 12 piedras y las pusieron a orillas del río Jordán, entonces los sacerdotes avanzaron y cuando terminaron de cruzar el río con el arca, nuevamente las aguas cubrieron el lugar. Pero sucedió algo que también tenemos que analizar, de que Dios le había dado instrucción a Josué y a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que así como habían sacado 12 piedras del lecho del río y ponerlas al costado, también había que colocar en el medio del río otras 12 piedras como testimonio. O sea, que las piedras que se movieron no fueron solamente 12, sino 24. Esto tiene un profundo simbolismo. ¿Por qué? Porque esas piedras que quedaron en el lecho del río, esas 12 piedras, quedaron como un testimonio que obviamente el ojo humano no iba a ver, porque luego el agua cubrió todas esas piedras. Pero sí, ese testimonio queda a los ojos de Dios. Y eso nos habla a nosotros de que Dios tiene un plan y lo tiene a través de Jesucristo. Dijimos que el arca era el simbolismo que refleja o que muestra al Señor Jesús, la presencia de Dios, el Emmanuel prometido, el Dios con nosotros. Ahora el Hijo de Dios se había hecho carne cuando Él nació en el vientre de una mujer virgen, María, y ahora allí se manifestó Dios entre los hombres. Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios,
No el Padre, como algunos confunden, sino el Hijo de Dios. La maravillosa Trinidad trabajando a favor de los hijos de Dios. La maravillosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí entonces, eso significaba que esa arca, al ver pasado el río Jordán y llegar a la otra orilla, nos habla de una resurrección. Nos habla de algo que pasó por el lecho del río, y usted sabe que eso nos habla el río Jordán de la muerte que el Señor Jesús pasó a nuestro favor. Ese es el simbolismo primario, de que así como el arca traspuso el río Jordán, así también el Señor Jesucristo traspuso la muerte a favor nuestro. Él murió por cada uno de nosotros y resucitó, dice la palabra de Dios. Así como el arca luego llegó a la otra orilla, allí manifestando de esa manera la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no solamente pasó el arca, símbolo del Señor, de su presencia, sino también que pasó todo el pueblo de Dios. Y ahí es que era necesario dejar el testimonio de las 12 piedras. 12 piedras porque era una piedra por cada tribu de Israel. Todos nosotros también pasamos por ese Jordán. Todos nosotros un día pasamos por un mar rojo en seco en términos espirituales. Todos nosotros fuimos liberados de la esclavitud de Satanás. Todos nosotros hemos sido sometidos a una prueba en un desierto. Quizás algunos lo están pasando dificultades, problemas, pero la mano de Dios le está sosteniendo. Porque el plan de Dios no es que nadie quede en el desierto, sino que el plan de Dios es que todos entren a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra de prosperidad. Pero fíjese una cosa, que estas 12 piedras quedaron como testimonio de algo que no debía pasar para el otro lado. Cuando nosotros hemos sido salvos, nuestra naturaleza es la que quedó sepultada. Nuestra vieja naturaleza caída. ¿Para qué? Para dar lugar a una nueva naturaleza. La nueva naturaleza en Cristo que hemos recibido de parte de Dios. Esa nueva naturaleza es la que se ha de manifestar en tierra de gigantes. Esa nueva naturaleza, el hombre nuevo en Cristo, el que ha nacido de nuevo, es el único que puede enfrentar a los gigantes de la tierra prometida. A los gigantes hijos de Anac, a los Goliat como se enfrentó allí David, a todos los gigantes que les estaban esperando, lo tenían que enfrentar hombres que habían traspuesto ese río Jordán. Y los mismos gigantes nos esperan a nosotros. No son gigantes físicos, sino son gigantes espirituales. Pero ¿quién puede enfrentar y vencer a esos gigantes? Solamente aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que experimentaron la muerte del viejo hombre allí en la cruz juntamente con Cristo. Pero aquellos que resucitaron también juntamente con Cristo son aquellos los que son capacitados para enfrentar a los gigantes en esa tierra de prosperidad y de abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces ahora encontramos que esas 12 piedras, cuando se cerraron las aguas, quedaron sepultados por las mismas. Las aguas la cubrían, pero había 12 piedras que pasaron a la orilla. Yo traje un mapa, no lo puse ahora. Hay un mapa que dice Gilgal, a lo mejor se puede poner en la pantalla, para mostrarles dónde estaba ubicado Gilgal. Porque allí Dios les ordenó a los israelitas que tomaran esas piedras que habían sacado del lecho del río y las pusieran al costado, las llevaran hasta una sola elevada. Aquí está. Este es el rumbo que tomaba la nación de Israel y este es el río Jordán. ¿Sí?
Y allí ellos cruzaron el río Jordán en el relato que nosotros estamos analizando. Pero entonces las piedras, 12 quedaron en el lecho del río, pero otras 12 a la orilla del río. Pero Dios les dijo que las llevaran hasta Gilgal. Usted ve que hay una distancia entre Gilgal y el río Jordán. ¿Se puede apreciar? Bueno, esa distancia que usted ve ahí no se hace en un par de minutos, ¿sí? Fueron días probablemente, una nación de más de 2 o 3 millones de personas, ¿sí?, cruzando ese río y cargando esas piedras. Esas piedras no eran piedras roquitas, eran rocas, piedras grandes, porque iban a servir para dar un testimonio a la posteridad, a los hijos de Israel. O sea, les costó trabajo cargarlas. No fue así nomás que alguien metió 12 piedras en una bolsa o en el bolsillo y se las llevó hasta Gilgal. Ahí tuvieron que trabajar mucho y muchos hombres, ¿sí?, para transportar esas rocas y colocarlas en Gilgal. En la zona de Gilgal era una zona ya casi montañosa, porque el testimonio de Dios, el testimonio que la nación de Israel tenía que dar, que tenía que dar a todos, no tenía que quedar a la orilla del río. Tenía que ser dado en Gilgal, en un lugar alto. ¿Cuántos alaban al Señor? En un lugar donde todos pudieran apreciar, ver lo que Dios había hecho con la nación de Israel. La obra de Dios no hay que ocultarla. La obra que hace Dios es digna de ser destacada. Por eso nuestros testimonios tenemos que darlo y mostrarlo a todos los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese testimonio, esas piedras reflejaban, simbolizaban muchas cosas, podemos deducir de ellos. Pero lo primero que podemos decir es las buenas obras de la nación de Israel. Amén. ¿Cuántas piedras nosotros tenemos para mostrar en nuestra vida cristiana de buenas obras, ¿sí?, que hemos realizado, hecho a favor de Dios y de su reino? Esas piedras no se saben exactamente en qué lugar. Sabemos que es Gilgal, porque también esa ciudad hoy en día no se ha encontrado de una manera clara. Se conoce dónde estaba ubicada, pero esas piedras al día de hoy no han sido halladas según tengo conocimiento. Entonces, el tema es que esas piedras sirvieron de testimonio, no solamente para las naciones de alrededor, para que las vieran en un lugar alto y que dijeran, sí, esas piedras muestran de que la mano de Dios estaba con la nación de Israel. Esas piedras fueron traídas del Jordán, de un Jordán que Israel, por la gracia de Dios, cruzó en seco, y sacaron esas piedras del lecho del río y las trajeron hasta este lugar alto. No sabemos si la pusieron en círculos o la pusieron en una línea. No es tan importante que nosotros los conozcamos, esos detalles, pero lo importante es que eso sucedió, eso pasó. Y entonces no solo las naciones ajenas a Israel contemplaron ese testimonio, sino que también los hijos de Israel. ¿Qué testimonio ven nuestros hijos de nuestras vidas como creyentes? ¿Qué testimonio le estamos dando? Podemos decirle, estas piedras o estas obras que les estoy mostrando es el testimonio de un Dios vivo al cual servimos, de un Dios amoroso, de un Dios todopoderoso. ¿Cuál es el testimonio que nosotros podemos brindar a las generaciones futuras? Porque un día, si el Señor no viene antes, ya no vamos a estar más aquí. Pero lo que va a quedar va a ser nuestro testimonio. Los testimonios se perpetúan cuando realmente valen la pena que se perpetúen.
Porque si las obras que el creyente hace no son buenas, lo único que merecen estar sepultados bajo las aguas del río. Porque las piedras que quedaron sepultadas bajo las aguas del río, esas 12 piedras, no están dando, en el aspecto que lo estamos analizando, un buen testimonio, sino que son obras que el hombre no debe de ver, pero que sí están delante de los ojos de Dios. Un día vamos a ser juzgados por nuestras obras. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, creo que el 24, o el 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. ¿Cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra piedra? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Estamos dando un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos? ¿O estamos sencillamente siendo estorbo o vergüenza para el reino de Dios? Estas no son cosas que a veces todo el mundo le gusta escuchar, pero la realidad es esa. Todas las malas obras, como creyentes, no merecen ser expuestas, ni admiradas, ni tenidas en cuenta por los demás hombres. Y mucho menos como testimonio a nuestros hijos. Eso los avergonzaría. Sería una vergüenza que nuestra descendencia un día se acordara de alguno de nosotros como alguien que no se destacó por buenas obras, sino por tener un carácter que era vergüenza para la iglesia de Jesucristo. Obras que no le traían gloria al Señor, obras que sencillamente era mejor sepultarlas debajo del río y nunca más sacarlas de ahí. Podemos mirarlo desde otro ángulo también. Podemos mirarlo desde el ángulo de que mucha gente cruza el río Jordán, pero en vez de dejar esas piedras en el lecho del río, las carga al hombro y se las sigue llevando. Piedras que tenían que haber quedado en el lecho del río. Recuerdos, rencores, frustraciones, odios. Lamentablemente, el engañoso corazón humano alberga muchas de esas cosas. Claro que aquí no hay nadie que albergue esas cosas, ¿no? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero puede suceder. Hay personas y hay creyentes que continuamente van arrastrando esas piedras a lo largo de su vida. Por eso el camino se les hace pesado. Van cargando con cosas que no tienen que cargar. Recuerdos, hechos que sucedieron antes, cosas de la vida pasada que tenían que quedar sepultadas. Sin embargo, ellos prefieren cargarlas y nunca pueden avanzar. Por eso la frustración, por eso la falta de crecimiento, por eso la falta de alcanzar las metas, los propósitos, los éxitos en la tierra prometida. Porque van arrastrando esas piedras que tenían que haber dejado en el lecho del río. Piedras que no tendrían que haberse mostrado nunca. Estoy seguro que esas piedras hasta el día de hoy están allí. En un lugar que solo Dios conoce. Esas 12 piedras están allí. Eran lo suficientemente grandes para que la corriente no las arrastrara. La corriente del río. Ahí están. Entonces, creo quizás, aunque la Biblia no lo dice, que Josué en algún momento habrá regresado al río, caminado por la orilla
y recordado, por aquí cruzamos. Y mirado hacia el río y no viendo las piedras, porque no tenían que verse. Pero ahí estaban, y ahí están. Y nuestros hechos y nuestra vida antigua está. Nuestra naturaleza caída quedó sepultada juntamente con Cristo. Pero hoy en día tenemos una naturaleza nueva. Y eso es lo que los hombres tienen que ver en nosotros. ¿Me explico, hermanos? Así que, cuando la vida cristiana se hace agobiante, cansada. Hay un canto que dice, cansado del camino. Con Cristo jamás estoy cansado del camino. Con Cristo nadie puede estar cansado del camino. Porque si vivo en Cristo, no soy yo el que vive, es Él que vive en mí. Y Cristo nunca se cansó del camino. Cristo fue a la cruz, el Señor murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Su Espíritu ahora habita en cada uno de nosotros y no podemos estar cansados del camino. Los que se cansan del camino es que los que tienen los pies cortos, los que no pueden avanzar en la vida porque no cuentan con la ayuda del Espíritu de Dios. Los hijos de Dios no nos cansamos del camino. Los hijos de Dios pueden recibir traiciones, oposición, pueden tener enemigos, pueden recibir muchas cosas negativas sobre su vida, pueden recibir insultos, pueden recibir mentiras, calumnias, pueden ser el objeto de las calumnias, pero los hijos de Dios siempre siguen en el camino, perseveran en el camino, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, no se cansan del camino, porque están inflamados por la fe que trae el Espíritu de Dios en sus vidas. Porque no estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que está dentro nuestro. Pero cuando queremos cargar piedras, claro que nos van a pesar. Pero entonces nos vamos a quedar en el camino. Vamos a estar cansados del camino por cargar piedras que no teníamos que cargar. Olvidemos los rencores, lo que nos hicieron, los que dijeron mal de nosotros. Olvidemos las amarguras, resentimientos, frustraciones, fracasos. Porque el que pena en el camino del Señor hoy en día es un fracasado, una fracasada. Personas que fracasan, pasa el tiempo y rememoran tiempos pasados porque su mente no tiene propósito, no hay objetivo para sus vidas. Como dije el domingo pasado, hay mentes vacías, cabezas vacías. Y cuando una cabeza está vacía, hay algo que lo quiere ocupar. Los hijos de Dios no estamos nunca vacíos, estamos llenos de Dios. Y cuando alguien está lleno de Dios, no tiene la mente ociosa. Cuando alguien está lleno de Dios, no vive sin planes, no vive sin propósitos, no vive porque el aire es gratis, no, vive porque Cristo vive en ellos. Amén. Avanzamos de la mano del Señor. Pero el que está con la cabeza hueca, el corazón vacío, lo tiene que llenar con algo. El enemigo lo sabe llenar muy bien, esos corazones vacíos. Recuerdos. Cosas que dicen que le hicieron. Frustraciones, amarguras. Yo no sé si usted ha conocido gente así. Yo la he conocido. Y qué pena que dan. Qué pena que da alguien que se dice cristiano, cristiana, y ahora están allí penando, frustrados, amargados, caminando sin ton ni son,
Una vida sin propósitos, lejos de Dios, porque Dios no puede estar en un corazón amargado. Dios está donde hay un lugar propicio para el Espíritu Santo, cuando hay un templo y morada del Espíritu Santo. Ahí está Dios. Y cuando está Dios, hay paz, hay gozo, hay alegría. ¿Cuántos alaban al Señor por esa bendición? Cuando Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones, no hay motivo para la amargura, no hay motivo para el rencor, no hay motivo para el resentimiento, no hay motivo tampoco para afligirse ante un fracaso, no hay motivo para la infelicidad, no hay motivo para albergar odio. Todas esas cosas en el fondo del río. ¿No le parece? ¿No nos parece? Amén. Amén. Claro que sí. Porque no somos llamados a andar acarreando cosas del pasado. Estamos llamados a avanzar hacia el futuro que Dios nos ha propuesto, que es glorioso. Amén. Ese futuro glorioso nos espera a cada uno. ¿Usted lo cree? La nación de Israel fue llamada a tener un futuro glorioso, a ser una nación que iba a mostrar el camino de Dios a las demás naciones. Lamentablemente ellos se quedaron también en el camino. Por eso el plan de Dios ya tenía preparado desde la eternidad una nación nueva. Hombres y mujeres nacidos de nuevo están aquí hoy. ¿Cuántos levantan la mano si sienten eso? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar temprano hoy. Gloria a Dios. Habría muchas cosas más que podríamos hablar acerca de las piedras, y usted seguro la tiene en su mente, o usted cuando vuelva a analizar esto en su hogar y relea, va a encontrar muchos vertientes, muchos caminos. Yo le aliento a que lo haga, a que siga meditando en estas cosas, que siga mirando la Escritura, estudiándola, pero que lo mire con ojos en donde la Escritura sea un espejo para usted. La Escritura, cuando la leemos, debe de transformarse en un espejo en el que nos miramos. La Escritura no debemos mirarlo con ojos de ver el defecto de los demás, porque claro que lo vamos a encontrar. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, analizarnos cuando leemos la palabra, no analizar la vida de otro, no estar buscándole el pelo a la leche a los demás, sino mirarnos a nosotros mismos. Ahí es donde vamos a sacar provecho de la palabra. Usted va a perfeccionarse, usted va a crecer. Cuando su discernimiento espiritual crezca, cuando usted vea qué engañosa es la naturaleza humana, qué engañoso es nuestro corazón. Cuando veamos que el único digno es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Él es el Señor. Él es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Es nuestro mejor ejemplo. Nosotros, como se dijo antes de aquí, fallamos. Y claro, que al fallar no es un buen testimonio. Pero entonces, no nos arrepintámonos, pero no sigamos cargando algo que no tenemos que cargar. Hijito, alguno hubiera pecado, dice la Escritura. Abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amiga, amigo que estás viendo esto, quizás estás sufriendo porque el pasado está continuamente sobre ti. Tu mente está ocupada por los que te hicieron, por los que te lastimaron, te dañaron, los rechazos de la infancia, la juventud, las cosas negativas que te pasaron, y has guardado rencor.
y hasta ha llegado a odiar. Muchos han cometido crímenes por ese odio que no han podido despojarse de sí mismos. Sed de venganza, me la hizo, se lo voy a hacer. Me lo van a pagar. Esto no va a quedar así. Muchos de nosotros pudimos haber pensado así. No lleva a ningún lado, no se soluciona nada. La venganza no sirve para nada. El perdón es la solución. El olvidar esas cosas que lastimaron nuestra alma, que quebrantaron nuestro corazón, los malos ejemplos y los malos testimonios al lecho del río. ¿Cuántas cosas te han lastimado y te han herido? Amiga, amigo, ya no pongas mente, no uses atención en ello. Empieza a mirar a Cristo. Empieza a mirar al Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único digno de ser admirado, contemplado, seguido y disfrutado. Sigue a Cristo, a Él y solamente a Él, sin importar lo que pasó atrás, sin importarte cuántos te han menoscabado, despreciado, humillado. Recuerda todo lo que sufrió el Señor por nosotros, siendo Él Rey de reyes y Señor de señores. Se hizo hombre, como tú y como yo. Se burlaron de Él, lo castigaron, lo azotaron. Mintieron sobre Él para llevarlo a una cruz. No abrió su boca, no reaccionó. Dice el libro de Isaías que como una oveja fue al matadero. Fue a morir. Esa es la sumisión. Murió por ti, por mí. Ni más ni menos que Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado. Los ángeles habrán contemplado asombrados aquel monte Gólgota aquel día. Los ojos de estos seres puros, angelicales, no pudieron entender por qué estaba pasando eso. ¿Cómo que el Hijo de Dios iba a ser humillado de esa manera? Ir a la cruz, desnudado, expuesto a los ojos de todos, herido, crucificado, desangrándose. Él supo decir instantes antes de su muerte: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos, no dijo más que eso. No saben lo que hacen. Suficiente. Dio su vida. Los ángeles, quizás ignorantes todavía de la plenitud del plan de Dios, no se explicarían por qué estaba sucediendo eso. Había una razón que hoy en día todos conocemos. Él estaba muriendo por ti y por mí. Sí, amiga, amigo, Él murió por ti también. Si tú puedes creer, si tú puedes confesar al Señor Jesús,
Si tú te puedes aferrar a Él ahora, Él te rescata del odio, de la amargura, del rencor, de la sed de venganza. Y te va a levantar a una vida nueva. Te va a sacar de ese río Jordán para llevarte, como aquellas llevadas aquellas rocas, a ser expuestas en lo alto. El Señor Jesús está mirando nuestra vida y estoy seguro que cada vez que nos contempla dice: ahí está el fruto de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi trabajo, de mi muerte. Hoy es día de salvación. Hoy tómate de la mano del Señor. Suelta ya las rocas que te pesan. No las arrastres más. Ven a Cristo. Hoy es día de salvación. Ven al Señor Jesús, porque Él es el Salvador. Él es el único que puede traer paz y consuelo a tu corazón. Ahora es la hora, no mañana. Hoy es día de salvación. Vamos a orar nosotros. Vamos a orar también por ti, por todos aquellos que necesitan recibir a Cristo, que necesitan despojarse de sus cargas, que se necesitan sacarse de encima el peso del pecado, las rocas que van cargando, que los someten, que los hunden, que los aplastan. Ahora es el momento, ahora en el nombre de Jesús, suelta todo eso y agárrate del Señor. Comienza a vivir la nueva vida en Cristo y sigue su camino, sigue adelante, porque Él está contigo. Aleluya. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, también confía y crea de que el poder de Dios va a obrar en su vida. Hemos orado por nuestros hermanos enfermos. También lo vamos a invocar ahora. Por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo, porque tenemos un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios que levanta, que vino a salvar y a buscar al perdido, un Dios que se olvida y que se sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar, para que nunca más tú tengas que contemplarlos. Algunos, junto con las piedras, se quedan en el lecho del río. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Quedarse abrazado a una roca en el lecho de un río. ¡Qué pena perecer de esa manera! Y no por falta de oportunidad, no, por capricho, por rencor, por terquedad, por incredulidad. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que alguien se pierda. ¡Qué pena! Prediquemos el Evangelio de Cristo. Hablemos del Señor Jesús, hermana, hermano. Digámosle a los hombres que hay alguien que salva, que hay alguien que sana, hay alguien que hace milagros. Él está vivo, Él está aquí y está allí donde tú estás para tocarte ahora. Oremos. Padre de gloria, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Dios justo, soberano, amoroso, todopoderoso. Oh Dios de gloria y de poder, tú, Señor,
que estás con los afligidos, que te ocupas de los oprimidos, tú que amas a los pobres, Señor. Tú que estás allí con todos aquellos que están sufriendo, Señor. Obra en el nombre de Cristo Jesús. Extiende una vez más tu mano. Salva, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sana ahora a los enfermos. Sana a nuestros hermanos que están pasando ese momento difícil. Ahora, en el nombre de Jesús, a cada persona ahora que está oyendo esto y está enferma de la enfermedad que sea, COVID, cáncer, lo que sea, problema en el corazón, en la sangre, en los huesos, problema en el hígado, los pulmones, los bronquios, problemas en el estómago, en los intestinos, en los riñones, en el cerebro, ahora problemas en la piel, problemas en el cuerpo. Ahora reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús y decimos que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Salva, Señor. Llena con el Espíritu Santo a los caminantes, Señor, a los que no cargan piedras, Señor, de vergüenza, sino que aquellos que cargan piedras relucientes, piedras que brillan con los rayos del sol, para que los demás las vean y digan y glorifiquen al Señor Jesús y digan cuán grandes son tus obras, oh Dios, cuán grandes tus maravillas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Sí, Señor. Cantemos un momento. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues Alaba a Dios. Alaba al Señor. Bendice su nombre. Sí, Señor Jesús. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez.